Santo Evangelio según San Marcos capítulo 5. Jesús demuestra su autoridad. Bienvenidos. Leamos de los versículos 1 al 8. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Esta, hermanos, es la descripción más detallada que tenemos en la Biblia de un hombre con posesión demoníaca. Y también es el perfil clásico de una posesión demoníaca entre todos los casos. Ahora, extrañamente, algunos cristianos de iglesia hoy en día piensan que así es como opera el Espíritu Santo, y con esto me refiero a abrumadoras operaciones del cuerpo, haciendo que una persona haga cosas extrañas y grotescas, sabiendo por este pasaje que esto no es otra cosa que una manifestación abierta de los demonios. También podemos estar seguros que este hombre no comenzó su vida de esta manera, sino que vivía con mucha normalidad entre los demás en la aldea a la que pertenecía. Pero en un momento su propio comportamiento irracional y salvaje convenció a los demás que él estaba poseído por el demonio, o al menos fuera de sí. Estas personas le ataron con cadenas para que no lastimara a otros, pero él rompía las cadenas una y otra vez. Finalmente, lo condujeron fuera de la aldea y él vivió en el cementerio. Así fue como se convirtió en un hombre loco entre las tumbas, hiriendo a la única persona que podía, o sea, a sí mismo. De modo que cuando este hombre vino a Jesús, pues Jesús no buscó a este hombre, Jesús le dijo al demonio que lo atormentaba: sal de este hombre, espíritu inmundo. Dice: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Esto era lo que los demonios decían en respuesta al mandato de Jesús de salir de este hombre, porque le decía: sal de este hombre. Asimismo, esta era una manera en la que ellos intentaban, con esto me refiero a los demonios, intentaban resistir la obra de Jesús aquí en la tierra. Pues en el trasfondo de todo esto está la antigua superstición de que tú tenías un poder espiritual sobre otros si sabías o decías su nombre exacto. Y esto es el por qué los espíritus inmundos se dirigían a Jesús con su título completo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Así, al dirigirse a Jesús con su título entero, este era un intento desesperado de tener control sobre él, pues como vimos anteriormente y de acuerdo con la superstición, el uso del preciso nombre del adversario le daba al otro el señorío sobre él. Aquí, los demonios sabían la verdadera identidad de Jesús mejor que los líderes religiosos, pero claramente esto no era una fe o conocimiento de Jesús que los pudiera salvar. También se lee: ¿qué tienes conmigo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esta frase la decía el espíritu inmundo
mas no el hombre poseído, ya que el demonio no quería irse y dejar a su hospedador. Esta situación lo que nos deja ver es que la posesión demoníaca se da cuando un espíritu demoníaco reside en el cuerpo humano, y en muchos de estos casos el demonio mostrará su propia personalidad a través de la personalidad del anfitrión del demonio, al tiempo que batallará para no ser expulsado del mismo. Vale destacar también que estos mismos demonios consideran un gran tormento el ser echados del cuerpo de un hombre poseído por ellos. De hecho, los demonios quieren habitar los cuerpos humanos por la misma razón que un vándalo quiere rayar las paredes, o que un hombre violento quiere un arma para asesinar. De la misma manera, un cuerpo humano es un arma que un demonio puede usar para atacar a Dios mismo. Los demonios también atacan a los hombres porque odian la imagen de Dios en ellos. Estos atacan esa imagen al rebajar al hombre y al hacerle grotesco, de la misma manera que lo hicieron con este hombre en la tierra de los Gadarenos. Pero sus tácticas están restringidas hacia los cristianos porque los espíritus demoníacos fueron desarmados por la obra de Jesús en la cruz, según Colosenses 2:15. Pero sepamos también que los espíritus demoníacos pueden alcanzar a engañar e intimidar a los cristianos, atándoles con cuerdas de temor e incredulidad. Versículos 9 al 13. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Jesús preguntó por su nombre al demonio, para que todos pudiéramos conocer completamente este problema. En otras palabras, para que sepamos que el hombre estaba lleno de muchos demonios, y no solamente por uno. De hecho, una legión romana consistía de 6,000 hombres, pero esto no significa que el hombre estuviera habitado por 6,000 demonios, sino que más bien tenía en sí muchos de estos mismos. Aquí Jesús demostró que no era necesario para él el conocer el nombre del demonio, y cuando ellos contestaron Legión, ellos en realidad no estaban diciendo un nombre, sino que simplemente intentaban intimidar a Jesús con un gran número. Más bien lo que decía el demonio era: hay muchos de nosotros, estamos organizados, estamos unidos, estamos listos para luchar y somos poderosos. Es así que si fuera importante para Jesús el saber sus nombres, él pudo haber demandado de los demonios nombre, rango y número de serie de cada uno de ellos, pero no fue así, sino que más bien lo que vemos es que cuando se trata de demonios y de guerra espiritual, nunca debemos quedar atrapados en supersticiones necias y contraproducentes. Lucas capítulo 8 y versículo 31 nos dice que los demonios también le rogaban que no los mandase ir al abismo, puesto que no querían quedar inactivos. Y también en Marcos capítulo 5 y versículo 7, los demonios demuestran que sabían quién era Jesús. Esto entonces nos muestra que los demonios pueden, entre comillas, orar hacia Jesús, pues dice, le rogaban mucho. Como además nos muestra, amados hermanos, que también podemos saber quién es Jesús sin rendirnos ante Él, e incluso
podemos orar a Él y alabarlo, y de hecho no rendir nuestra vida al Señor Jesús por completo. De esta forma, los demonios querían entrar en los cerdos porque, como vemos, estos siempre estarán inclinados hacia la destrucción y odian al estar inactivos. Nótese también aquí que los demonios ni siquiera pueden atacar o afectar a unos animales como son los cerdos sin el permiso de Dios. Y esto porque sencillamente un demonio no puede entrar en un cerdo sin ser enviado por Dios mismo. Entonces, en lugar de sacar completamente a los demonios fuera del juego, Jesús les permitió esto porque el tiempo de la demostración total de su autoridad sobre los demonios aún no había llegado, pues esta liberación vendría en la cruz. Colosenses 2:15 nos dice que en la cruz Jesús despojó a los demonios de sus ataques hacia los creyentes. También hizo pública su derrota y finalmente triunfó sobre ellos en su obra en la cruz. Aquí, la naturaleza destructiva de los espíritus demoníacos fue mostrada por sus efectos en los animales, lo que demuestra que ellos son como Satanás, cuyo deseo es el hurtar, matar y destruir. También, otra razón del por qué Jesús permitió que los demonios entraran en los puercos es porque Él quería que todos supieran cuál es la intención real de los demonios. Pero, debido a que los hombres son hechos a la imagen de Dios, ellos no podrían imponer tan fácilmente sus maneras con el hombre. Finalmente, observamos su intención y es la misma: destruirle completamente, como hizo con los cerdos. Podemos pensar, pero los dueños de los cerdos perdieron su propiedad. Sí, y gracias a esto aprendieron de las riquezas temporales y que éstas no tienen valor a los ojos de Dios. Pues Él hace que éstas se pierdan algunas veces para desengancharnos de las riquezas mismas por medio de misericordia y otras veces por justicia, para castigarnos por haberlas adquirido o preservado, ya sea por codicia o injusticia. Versículos 14 al 17. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Irónicamente, ahora ellos tenían más miedo de un hombre que fue liberado que de un hombre el cual antes había sido poseído por los demonios. Pues, cuando vieron al hombre en su juicio cabal, sentado a los pies de Jesús, tuvieron miedo. Y gran parte de su temor estaba cimentado en el hecho de que, de acuerdo con sus supersticiones, los demonios debieron tener el sartén por el mango, pero ahora resulta que no era así. También, al parecer a ellos no les importaba tener a un hombre poseído por el demonio, atormentado en medio de ellos, pero sí les importaba el tener a Jesús cerca, así que le pidieron que se fuera, y él se fue. Lo que esto indica es que cuando las personas tienen más temor de lo que Jesús hará en el futuro en sus vidas, de lo que Satanás está haciendo en este momento, alejan a Jesús de ellos con esta reacción. Versículos 18 al 20. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban.
Vemos entonces que el hombre que había sido liberado quería estar al lado de Jesús, pues no solamente quería lo que Jesús podía hacer por él, ya que el verdadero cambio en su corazón fue mostrado por su deseo de estar con él. Pero Jesús no permitió esto porque él sabía que el hombre tenía un ministerio más importante que desarrollar con su propia familia y comunidad en Decápolis. Es probable que él tuviera temor de que el diablo regresara. Entonces, esta sería la razón por la cual él deseaba estar con Cristo. Pero Cristo tomó ese temor de él y le dijo en otras palabras: tú no necesitas estar cerca de mí, pues te he sanado de tal forma que nunca más estarás enfermo. Se lee: cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esta frase mencionada aquí es en realidad un evangelio, el cual todos nosotros debemos ser capaces de predicar. Asimismo vemos que el hombre que fue liberado lo hizo debido a que cuando se fue, como dice la palabra, comenzó a publicar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y su historia misma mostraba el valor que tiene una sola vida para Jesús, porque esta era la única razón por la cual Jesús vino a este lado del mar de Galilea. Acerca del término Decápolis, estas eran 10 ciudades griegas en la parte este del mar de Galilea, incluyendo a Damasco, y fue precisamente a esta comunidad de gentiles a las cuales Jesús le ordenó al hombre que fuera para dar testimonio de su liberación demoníaca. Versículos 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jesús había dejado la región de los gentiles alrededor del mar de Galilea, en donde él se encontró con el hombre poseído por muchos demonios. Ahora, él regresaba a las ciudades judías a la otra orilla, y las grandes multitudes inmediatamente vinieron a Jesús otra vez. Y vino uno de los principales de la sinagoga. El principal de la sinagoga era como un pastor moderno, el cual se encargaba de los asuntos espirituales y de los negocios de la sinagoga. Este hombre vino en desesperación a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba, porque su hija estaba agonizando. El hombre tenía una gran confianza en Jesús, y él creía que Jesús tenía todo el poder para sanar a su hija. Pero también creía que Jesús debía de estar allí para que eso pudiera suceder, cuando dice: ven y pon las manos sobre ella. Ahora, cuando el centurión romano vino a Jesús en una situación similar, según Lucas 7 del 1 al 10, Jesús ni siquiera fue a la casa del centurión para sanar a su siervo. Él simplemente desde lejos pronunció que él estaba sano. Pero aquí Jesús no demandó que Jairo mostrara la misma fe que mostró el centurión, pues Jesús respondió al nivel de fe que tenía Jairo, y así hoy día Jesús nos pide que le demos la fe que tenemos. Versículos 25 al 34. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
Volviéndose a la multitud dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer estaba en una condición desesperante, pues esta misma condición la hacía ceremonialmente y socialmente impura, lo cual era una aflicción significativa con la cual vivió por 12 años de su vida. Y de acuerdo con las ideas judías de aquellos tiempos, si esta mujer tocaba a una persona, ésta sería también impura ceremonialmente, y esta impureza no le permitiría que formara parte de cualquier aspecto de la adoración en Israel. Ella fue a los médicos para ponerse mejor, pero únicamente sufrió más y se hizo pobre. También Lucas, el médico, nos dice que ella había gastado en médicos todo cuanto tenía, puesto que los cobros de los médicos tomarían generalmente todo el dinero que tenía una familia. Y debido a que la condición de esta mujer era vergonzosa, ya que ella era ceremonialmente impura, sería condenada si tocaba a Jesús, y es por esta razón que la mujer quería hacerlo en secreto. Así, de esta forma, no le pediría abiertamente a Jesús que fuera sanada, pues ella únicamente pensó: si tocare tan solamente su manto, seré salva. De acuerdo con la manera de pensar de aquellos días, cuando la mujer impura tocó a Jesús, esto lo haría a Jesús impuro. Pero debido a la naturaleza de Jesús y el poder de Dios, eso no fue lo que ocurrió. Pues cuando ella tocó su manto, Jesús no fue hecho impuro, pero la mujer sí fue sana. Esto lo que nos dice es que cuando venimos a Jesús con nuestro pecado y se lo dejamos a Él, esto no le hace a Él un pecador, pero sí nos hace limpios a nosotros. Al ser la mujer sanada, ambos, la mujer y Jesús, supieron lo que sucedió. Ella sintió en el cuerpo lo que sucedió y Jesús supo el poder que había salido de él. Ahora, esta mujer estaba avergonzada y pensaba que su impureza no dejaría que le permitieran que ella tocara a Jesús. Entonces trató de hacerlo en secreto, pero Dios, a menudo, amados, sabemos que trae su obra hacia lo descubierto, aun cuando se haga esto en secreto. Dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Aquí podemos imaginarnos a alguien que, debido a la opresión de la multitud, chocaba con Jesús. Cuando el milagro de la mujer fue revelado, ellos pudieron haber dicho: yo también choqué con Jesús y le toqué, pero no he sido hecho sano. Al respecto, cabe anotar que hay una gran diferencia entre chocar con Jesús y el alcanzar a tocarle por medio de la fe. Y es por esto que podemos venir a la iglesia, hermanos y hermanas, semana tras semana y chocar, entre comillas, con Jesús sin fe, lo que nos llevará a comprender que chocar sin fe nunca será lo mismo que alcanzar a tocarle a Jesús en verdadera fe. También dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecha, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Jesús hizo que ella pasara por todo esto, aunque él sabía quién era ella. Aquí, al parecer, su único propósito era el avergonzar a esta pobre mujer delante de los demás, pero Jesús lo hizo para que ella supiera que era sana. Marcos nos dice que ella sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, pero esta mujer era como cualquier otra persona y pronto ella empezaría a dudar y a temer.
preguntándose si en realidad estaba totalmente sana o cuándo es que la enfermedad regresaría a ella. Pero Jesús le dijo: «Ve en paz y queda sana de tu azote», lo cual demuestra que Jesús la llamó para que ella pudiera saber que estaba sanada de una manera absoluta. Cuando Jesús dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva», le mostró a la mujer que en realidad no fue el toque del manto de Jesús lo que la sanó, pero que era la fe de ella en Jesús y lo que Él podía hacer por ella lo que actuó en ese momento. Jesús lo hizo porque no quería que ella pensara que se robó una bendición y que ella no podría ver de nuevo a los ojos de Jesús. De hecho, ella no se robó nada. Ella lo recibió por fe y Jesús quería que la mujer supiera esto. Él la llamó hija y Jesús nunca llamó a ninguna otra persona por este nombre. Jesús quería que ella pasara adelante y escuchara este nombre especial de ternura. Así las cosas, Jesús nos puede pedir que hagamos cosas que parecen vergonzosas hoy en día, pero debemos tener en claro que Él no nos pide que las hagamos solamente porque Él quiera avergonzarnos, sino que lo que Él quiere es que sepamos que estamos más enamorados de nosotros mismos y de nuestra imagen propia de lo que estamos enamorados de Jesús, y esto recibe el nombre de vanidad. Versículos 35 al 36. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: «¿Tu hija ha muerto? ¿Para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: «No temas, cree solamente». El corazón de Jairo se hundió cuando él escuchó que su hija había muerto. Ahora, Jesús le dijo a Jairo que no temiera, y esto suena casi cruel de parte de Jesús con este hombre, quien acababa de perder a su hija. Pero Jesús sabía que el temor y la fe no van de la mano. Pues, antes de que Jairo pudiera en realidad confiar en Jesús, él debería decidir el dejar de lado al temor. Y es por esta razón que Jesús le dijo a Jairo que crea solamente. Así que, hermanos amados, no intentemos el creer y tener temor al mismo tiempo, sino que más bien en lugar de eso, creamos solamente. Versículos 37 al 43. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme». Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: «Talita cumi», que traducido es: «Niña, a ti te digo, levántate». Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Acá vemos que Jesús no estaba fuera de contacto con la realidad cuando él dijo que la niña no había muerto, sino que estaba durmiendo. Pues él dijo esto porque conocía una realidad más sublime que la nuestra, una realidad espiritual que era más cierta y poderosa que la misma muerte. En este pasaje vemos también que en aquellos días era la costumbre el contratar a lamentadores profesionales para añadir a la atmósfera del funeral dolor y duelo. Pero los dolientes profesionales solamente hacían duelo de una manera superficial, pues nótese qué tan rápidamente ellos dieron el giro de llorar a burlarse, cuando dice se burlaban de él. Jesús no tendría nada que ver con estas personas que no creían en sus promesas, y así de esta forma
Él los sacó para que no pudieran desanimar la fe de Jairo. Entonces Jesús habló a la niña muerta como si ella estuviera viva, y Él hizo esto porque Él es Dios. Romanos capítulo 4 y versículo 17 dice que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Así las cosas, Jesús le habló a esta niña con el poder de Dios y ella fue resucitada de entre los muertos. Vemos también que Jesús no le falló a Jairo, pero lo más importante es que al ministrarlo lo que hacía era estirar la fe de Jairo mucho más. En todo esto vemos cómo la obra de Jesús es diferente, pero aún así es la misma entre cada individuo. Entonces, amados, si Jesús puede tocar cada necesidad de una manera tan personal, Él también puede tomar nuestras necesidades de la misma manera. Para terminar, esta interpretación del capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, quisiera que hagamos algunas comparaciones las cuales nos van a reafirmar la idea de que el Señor Jesús no hace acepción de personas por su estatus, riqueza o raza cuando de la fe se trata. Jairo en su hija tuvo 12 años de luz del sol, la cual estaba a punto de ser extinguida. La mujer tuvo 12 años de agonía, la cual parecía imposible de sanar. Jairo era un hombre importante, el principal de la sinagoga. La mujer era un don nadie y ni siquiera sabemos su nombre. Jairo quizás era rico porque él era un hombre importante. La mujer era pobre porque ella había gastado todo su dinero en los médicos. Jairo vino públicamente, la mujer vino en secreto. Jairo pensó que Jesús tenía que hacer mucho para sanar a su hija. La mujer pensaba que todo lo que ella necesitaba era el tocar el vestido de Jesús. Jesús respondió rápidamente a la mujer. Jesús le respondió a Jairo después de un retraso. Y finalmente, la hija de Jairo fue sanada en secreto. La mujer del flujo de sangre fue sanada públicamente. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra que has enviado a nuestros corazones en este día. Te alabamos, Señor, por tu grandeza, por tu inmensidad y por tu divinidad. Padre, y te decimos que somos criaturas hechas a tu imagen, amado Dios, que tú puedes disponer de nuestra mente, alma y corazón, Padre mío, para que hagamos tu obra aquí en la tierra. Que lo primero que debemos hacer ante ti, amado Dios, tú nos has enseñado que es postrarnos y adorarte, pedirte perdón y luego alabarte, Señor, darte gloria y honra, agradecer porque tú has perdonado nuestros pecados en tu Hijo Jesús en la cruz. Y finalmente agradecerte porque eres un buen Padre con sus hijos que somos nosotros, porque nos has escogido de lo vil de este mundo para avergonzar a lo sabio, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén y amén.